Todos los días nos despertamos con historias tristes, con muertes, asaltos, violaciones, raptos, conspiraciones, robos. Y uno piensa, ¿cuándo se acabará la maldad en la gente, no? Siento como si estuviéramos viviendo en los tiempos de Noé. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a aprender de Noé. Génesis capítulo 6, verso 5 dice, cuando el Señor Dios vio el alcance de la maldad humana y que la gente solo pensaba hacer lo malo, le dolió haberla creado y se llenó de mucho pesar. La tierra se había corrompido, la gente hacía cosas perversas. Lo normal era hacer el mal. Las personas se podían justificar porque todos hacían lo malo. Nadie estaba dispuesto a marcar la diferencia. Algo que tenemos que entender es que la maldad siempre va a haber. Gente que no quiere hacer la voluntad de Dios, gente que quiera trazar su propio camino y gente que sepa hacia dónde es el camino correcto y se va en lado contrario. Hasta que hubo alguien que no se excusó, alguien que no se dejó llevar por la corriente, sino que se determinó a no compararse con lo peor, sino que buscó ser el mejor. Ese hombre fue Noé, alguien que no puso excusas para marcar la diferencia. Génesis capítulo 6, versos del 7 al 8 dice, entonces Dios dijo, voy a borrar de la tierra todo lo que he creado, hombres, animales, reptiles, aves. Lamento haberlos creado. Pero Noé contaba con la aprobación del Señor. ¿Tú te imaginas el dolor que debe haber sentido Dios en pensar, lamento haberlos creado? ¡Qué decepción! Dentro de toda esta maldad, hay alguien que sí cuenta con mi aprobación. La actitud de Noé lo llevó a ser aprobado por Dios y ser salvado de la destrucción. No solo él, sino su familia. Por tu compromiso con Dios, no solamente vas a ser bendecido tú, sino toda tu familia. Tus actitudes y tus acciones de hoy tendrán fruto en el mañana. ¿Qué sembrarás hoy? De eso vas a cosechar mañana. Hay ciertas características que hacían que Noé fuera un hombre que marcara la diferencia. En Génesis capítulo 6, verso 9 dice, Noé era un hombre justo, bueno y todo el tiempo vivía conforme a la voluntad de Dios. De ti me gustaría que digan esto, que eres una persona justa, buena y que todo el tiempo vives conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo primero que veo? Que Noé fue justo. Una persona justa es una persona que actúa con justicia. Es como tiene que ser. No es alguien vengativo, no es alguien rencoroso, tampoco es alguien indiferente. Alguien justo es alguien que ha aprendido a vivir en paz con los demás sin quebrantar sus principios. Es alguien que trata al prójimo como si fuera él mismo. Es alguien empático con todos. No es una persona intolerable porque sabe que el único juez es Dios y que solo a él le compete ser el que juzgue los actos de las personas. Entonces Noé era una persona justa. Lo segundo, Noé era una persona intachable, es decir, íntegra. La integridad no es ser perfecto, sino es ser auténtico, de una sola pieza, sin doblez de corazón, sin hipocresías. Hay personas que con unos son de una manera y con otros son de otra manera. Eso no es ser íntegro. La integridad es saber manejar una correcta mayordomía. No podemos predicar de un cristianismo que no vivimos. Noé podría haber sido bueno y eso estaría bien, porque todos hacían el mal, pero él fue más que bueno. Él decidió ser la única persona intachable que vivía en ese tiempo y por eso halló la aprobación de Dios. Noé también fue amigo de Dios. Él no hubiera podido aprender a ser justo y tampoco ser intachable si no hubiera tenido amistad genuina con Dios. Entonces, gánate primero los aplausos en el cielo antes que en la tierra. La comunión es la esencia, es lo que hace la diferencia entre los que están cerca de Dios y los que se dicen ser amigos de Dios, pero no le conocen. El libro de Génesis, capítulo 6, verso 22 dice, y Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Es que no solamente debemos parecer que somos amigos de Dios, tenemos que ser amigos de Dios. Tenemos que buscar parecernos cada día más a Dios.
Noé conversaba con Dios. Y Génesis 6:22 dice que Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Nosotros venimos leyendo la Biblia hace mucho tiempo, pero mi pregunta para ti hoy es, ¿haces todo lo que Dios te manda hacer? ¿O terminas tu tiempo devocional y luego dejas todo y te olvidas? Noé se dejaba guiar por Dios. Es Dios lo que tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras. Noé era alguien guiado por Dios. Era amigo de Dios. No había llovido. La orden de Dios parecía una locura. Cualquiera hubiera pensado antes en cumplir esta orden que Dios le dio a Noé. Pero Noé no se excusó, sino que se dejó guiar por Dios. Y la obediencia que él tuvo fue una obediencia inmediata. Con Dios debemos ser así. No esperar a entenderlo para obedecerlo. Si Dios te manda a hacer algo y te lo confirma, bueno, hazlo. No esperes una señal y otra señal y que alguien venga, te lo diga, un iluminado, que baje un ángel, que tengas un sueño, que yo mencione tu nombre aquí en el devocional. No, haz lo que Dios ha puesto en tu corazón y lo que te ha dicho que tienes que hacer. Cuando uno como Noé se decide a vivir sin excusas, marca la diferencia y las puertas de bendición se abren de par en par. Génesis capítulo 9, versos del 1 al 3 dice, Dios dio esta bendición a Noé y a sus hijos. Tengan muchos hijos y vuelvan a llenar la tierra. Todos los animales de la tierra temblarán de miedo delante de ustedes. Todas las bestias de la tierra, todas las aves, todos los reptiles, todos los peces se tendrán que someter a ustedes. Les doy todos los animales, lo mismo que las plantas y las verduras, para que las usen para su alimentación. Dios les dio toda la autoridad, toda la bendición, toda la provisión a Noé pasando el diluvio. Porque antes y en medio y después del diluvio, Noé se mantuvo fiel a Dios. Noé ofreció un sacrificio de adoración, entrega, rendición a Dios y eso le agradó, tanto que no solamente salvó su vida, sino la de su familia y de toda la humanidad. El libro de Génesis, capítulo 8, versos del 20 al 22 dice, Noé construyó un altar para adorar a Dios y en ese altar Noé le ofreció a Dios animales, aves adecuados para el sacrificio, es decir, que eran puros, y al Señor le agradó mucho el olor de los sacrificios y dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa de la humanidad, pues todos los seres humanos están inclinados hacia el mal desde que son niños. Jamás volveré a destruir a los seres vivos como lo hice en esa ocasión. Mientras exista la tierra, habrá siembra y cosecha. Siempre habrá frío y calor, verano e invierno, días y las noches. Tú no sabes la trascendencia de tu adoración. Puede ser que tu adoración cautive tanto el corazón de Dios que seas un instrumento para salvar a tu generación. Tú no sabes que esa oración que tú haces el día de hoy de salvación por esas personas que no conocen todavía de Dios puede traer la salvación a su vida. Y Dios prometió que no habría más diluvios con nosotros y ha cumplido. Ahora vemos un arco iris que nos recuerda la fidelidad de Dios, que Dios siempre cumple lo que promete. Entonces tenemos que aprender mucho de Noé, aprender de su obediencia, aprender de su justicia, aprender de su integridad, aprender de su relación con Dios, aprender a dejarnos guiar por Dios. Dios, hoy toca todas nuestras cabezas duras, toda nuestra terquedad, todos aquellos momentos en los cuales nosotros no queremos dejarnos guiar por ti y queremos hacer lo que nosotros queremos, Señor. Queremos regir nuestra propia vida con nuestras propias ideas, Dios. Perdónanos por ser personas llevadas por el mal. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a ti. Ayúdanos, Dios, a orar, a adorar, a buscarte, a dejarnos guiar, a ser sumisos contigo, Dios. Ayúdanos a rendirnos cada día. Hoy queremos ser personas que marquen la diferencia y que traigan la salvación a nuestras familias. Hoy oro por cada miembro de tu familia que aún no conoce de Dios, para que todos, uno a uno, lleguen al conocimiento de Él y que tú seas de buen testimonio en tu familia, que todos quieran venir
a una iglesia, porque tú eres de buen testimonio. Dios, yo te pido que pongas en el corazón de cada persona hoy, Dios, que escucha mi voz, que ore por su familia, para que todos te conozcan, para que todos, Señor, los veamos en el cielo, Dios. A nuestra familia, a nuestros amigos, ayúdanos a ser un canal de bendición para cada uno de ellos. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.